Bienvenidos a un nuevo episodio de Abra Palabra, un Vicast realizado por los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, especialmente de la prepráctica de televisión. Hoy me encuentro con John Jairo Herrera, quien es profesor de la Universidad de Manizales y también es el director de Red de Medios Ciudadanos en el Eje Cafetero. Bienvenido, John Jairo. Hola, Jacobo, y a todas las personas que se conectan a esta hora a través del canal. Bueno, a mí en este programa siempre me gusta ir en un tiquitaca de respuesta y pregunta, porque es un programa que lastimosamente el tiempo no es muy largo, pero pues siempre se trata de aprender lo máximo. Bueno, empecemos con la pregunta principal que sería, ¿qué es la radio? Bueno, la radio es un fenómeno cultural específico de un momento histórico, pues es el concepto que hemos venido manejando desde el manual Cuestione la Radio, de Janine Elgassi, Tatiana Duplat y otro equipo de antropólogas que trabajan en el Ministerio de Cultura de Colombia. Y es el concepto que para mí se acerca más, sobre todo en asuntos de lo comunitario. Frente a los modelos de radio, podemos decir que pues está la pública y la privada. En Colombia está el modelo de interés público, el comercial y el comunitario. El de interés público a su vez tiene otras subcategorías, que son las emisoras territoriales, las de las gobernaciones, los territorios indígenas, también las de la fuerza pública, que son las de la policía, el ejército, la fuerza naval. También están las educativas, que son de colegios, y las educativas universitarias, de la cual hace parte nuestra emisora UMFM. Claro, entonces ahí entra un punto que ya nos explica usted la diferencia entre cada radio, pero yo sí quiero saber un poco más sobre la radio comunitaria. ¿Qué es la radio comunitaria y cómo funciona? La radio comunitaria es básicamente una estación local que tiene como propósito generar procesos de participación en la comunidad como tal. Hablábamos extra micrófono que en Colombia hay posiblemente una equivocación, si se quiere tomar así, en cuanto al concepto, porque si hablamos de lo comunitario es de una comunidad que tiene unas condiciones específicas, cerradas incluso, mientras lo ciudadano es lo participativo, es la democracia, es de los sujetos con derechos y deberes. Por lo tanto, esa radio que decimos comunitaria pues es mucho más abierta, mucho más plural, que ese es su propósito. Claro que sí, bueno, hay algo que sabemos que las radios grandes en Colombia pues se sostienen a punta de pauta. Una radio comunitaria, ¿cómo logra tener ese sostenimiento? ¿Cómo logra tener la plata necesaria para hacer inversión y sostenerse pues cada vez como tratar de ir creciendo un poco más? ¿Cómo se consigue ese dinero por parte de la radio comunitaria? Esa es una pregunta muy importante y además necesaria de lo que hemos venido trabajando justo desde la Red de Medios Ciudadanos, y es la sostenibilidad o las sostenibilidades de los medios comunitarios. No se trata solamente desde el aspecto económico, tiene que ver también, uno, con la legitimidad y la legalidad. La legalidad la da la licencia que le da el Ministerio de TIC y la regulación que desde la ANE se hace. Pero la legitimidad es cuando la gente la quiere, se apropia de ella. Y eso hace que la defiendan y la mantengan. Las sostenibilidades entonces tienen que ver con esos procesos de participación, de cómo mantiene una programación plural, de cómo la mantiene técnicamente y cómo le renta también, no solamente desde lo económico, sino socialmente. Entonces, una de las maneras de obtener recursos económicos pues es la pauta, pero también la gestión de proyectos. Justo últimamente el Ministerio de TIC, en asocio con el Ministerio de Cultura, tienen un programa que se llama Territorios al Aire, y estas emisoras tienen la posibilidad de participar para la producción de contenidos. Entonces los ministerios asignan un recurso, ellos participan y de acuerdo a las categorías ganan, y durante un periodo determinado entre 4 y 6 meses ejecutan ese proyecto con una producción de contenidos que circula no solamente en esa emisora, sino que se distribuye también para las demás emisoras a nivel nacional. Entonces allí hay una manera
de también acceder a esos recursos. Las otras pues son las donaciones, digámoslo así, la venta de empanadas a través de las iglesias, por ejemplo, que hacen actividades para recaudar. Las mismas emisoras hacen también actividades, conciertos, eventos para recaudar recursos. Pero no es solamente la pauta económica, es también esas cantidad de acciones que tienen que emprender todos los directores de emisoras para poderse mantener, porque pues los gastos que tiene una emisora análoga en FM son altos. Hay que pagar energía, el sitio donde está el estudio de la emisora, el sitio donde tiene el sistema irradiante que es la antena, la energía eléctrica que se gasta, que es muy costosa, los derechos de autor, no solamente a Saico sino también a Asimpro, que hay que pagarlos mensualmente, que también son costosos, el uso del espectro, que es un derecho que hay que pagar al Fondo de Comunicaciones, que no es muy alto, pero que de todas maneras representa también otra salida, y hablemos pues del personal y de los productores. Entonces los costos de una emisora comunitaria son muy altos y eso a veces la hace inviable en términos de lo económico. Bueno, ahí hay algo que me llamó mucho la atención sobre el sostenimiento. Mencionó obviamente lo de la venta de empanadas, que es como lo más tradicional que uno ve que sale de la iglesia y venga con toda la familia, vamos a comer una empanada. También me llamó la atención fue los conciertos. O sea, qué tipos de artistas uno puede invitar o qué tipos de artistas estas emisoras comunitarias quieren llegar, por así decirlo, para que no sea un costo muy grande, pero pues tenga un impacto. O sea, tratan de llevar jóvenes promesas, alguien que ya tenga reconocimiento y los conoce de hace mucho tiempo, alguien que los escuche. ¿Cómo llegan a esas personas para identificar qué artista poder llevar que no considere un gasto muy alto, pero sí una devolución de dinero importante? Voy a colocar un ejemplo. Todos los artistas pueden estar en las radios comunitarias, pero se ha caracterizado por tener artistas del género popular. Es lo que llega más a esta gente porque además la mayoría de estas emisoras están en un entorno rural y es la música que digamos le gusta a la gente. Pero todos pueden estar. Que renten más o no dependerá del tipo de concierto que se haga. Y pues hay diferentes manejos, hay algunos que son expertos en términos de eventos musicales. El propósito es tener a los artistas locales, es una de las ideas con la radio comunitaria de poder promocionar sus talentos locales. Y pues digamos que si se quiere tener un ingreso económico alto, pues habrá que buscar artistas que sean vendedores. Y se han hecho alianzas, muchos de los artistas locales, Luis Alberto Posada, de esta línea, pues se hicieron en la radio comunitaria. Entonces lo que hacen son acuerdos para que estos artistas no cobren una tarifa tan alta, sino que pues tengan una tarifa especial. En Manzanares hicimos un evento hace muchos años que se denominó el Día del Manzanareño. Fue una actividad que hizo movilizar a toda la población para que adornara sus calles. La intención era hacer un almuerzo en cada cuadra y que los de una cuadra invitaran a los de la siguiente para que almorzaran y se intercambiaran. Pues esto se identificó, fue como una remembranza del almuerzo de la abuela y sancocho por todo Manzanares. Se volvió una fiesta increíble ese día donde era un escenario de antaño de todo lo que fue la colonización antioqueña por iniciativa de la comunidad. Y luego un remate en el parque principal y ahí se tenían artistas locales y también artistas de talla, entre ellos Johnny Rivera. Y Johnny Rivera luego empezó a patrocinar cada año varios de los eventos del Día del Manzanareño, que se constituyó en un festival de cantapisteros y de lanzamiento de artistas que hoy tienen una ruta importante, inclusive creo que por allí cruzó tal vez Jason Jiménez en su momento, fue inspiración, y mire cómo estos artistas que se han hecho en las radios comunitarias han venido también apoyando este tipo de eventos. Bueno, ahí también yo estoy de acuerdo porque en el género popular la mayoría de artistas se identifica y son de pueblo y crecen para el pueblo y hacen todo lo que sea por el pueblo. Entonces siento que tiene
una gran proyección en el género popular con las radios comunitarias. Bueno, ya entendimos un poco cómo es la sostenibilidad de un medio grande como Caracol o RCN por medio de pauta, y ya entendimos un poco la sostenibilidad de la radio comunitaria. También me gustaría saber qué otras diferencias hay, qué otro, por ejemplo, no sé, ideales políticos, y pues supongo yo que la radio comunitaria es mucho más central, no tiene una desviación a la derecha, a la izquierda o algo. Yo creo que es muy imparcial, entonces me gustaría saber qué otras diferencias también se encuentran. Todos los medios deben ser imparciales. Si hay una política de cada medio. Antes no se permitía ni la publicidad política ni el proselitismo a través de las emisoras comunitarias. Los cambios que se han tenido normativamente ya hoy permiten que una radio comunitaria emita publicidad política e incluso que abra espacios para el proselitismo. Pero el principio fundamental no es que se haga publicidad o que se sesgue o se identifique con un partido político. Aquí en estos medios deben estar todos los partidos, es también parte de su función, y esa es la diferencia justamente, que aquí se debe abrir el espacio para todos los partidos, para todas las líneas y pensamientos, de una manera imparcial, con personas que tengan los criterios suficientes para moderar y que no se parcialicen, obviamente. Entonces, la radio comunitaria, además de ser un espacio de participación, es también un espacio de educación, donde se oriente a la gente. En tiempos de elecciones, pues deben promover también ese debate, y se han hecho ejercicios en el caso de Caldas y de Risaralda. La Red de Medios Ciudadanos ha apoyado esos espacios, y con la Universidad de Manizales van periodistas, profesores, para liderar esos debates, esos foros que permitan que la comunidad se entere de cuáles son los programas, los proyectos que le van a proponer a su comunidad. Entonces se constituye en un canal muy muy importante que permite orientar a los ciudadanos frente a la toma de decisiones. Listo. Bueno, acá hay una pregunta importante, y es, en la actualidad, como todos sabemos, los medios comunitarios pues son más que todo la radio más tradicional. La sociedad de hoy en día está muy digitalizada. Redes sociales, podcasts, diferentes medios, y ya muy poca gente, o ya solo la gente mayor, suele escuchar la radio. ¿Cómo está haciendo la radio comunitaria para también llegar a esas personas que están ya en lo digital? ¿Se está digitalizando también la radio comunitaria, o cómo son los procesos que se están llevando? Muy importante también esta pregunta, porque los medios convencionales, tradicionales, análogos, se están transformando. Las cadenas nacionales mantienen sus frecuencias, pero muchas ya las están cerrando, en AM sobre todo. Ya vemos como en Manizales han cerrado ya 3 estaciones, y así ha sucedido en muchos municipios en Colombia. Están migrando a los entornos digitales. La radio comunitaria no es ajena y está empezando a conquistar en nuevos espacios, pero lo más curioso es que no es exclusivamente el operador de la radio, de la estación en FM que le han asignado, sino que han surgido nuevos líderes locales que están empezando también a conquistar espacios a través de las redes sociales, lo que está sucediendo también en las ciudades, y que empiezan a generarse esos influenciadores locales que también emiten contenidos. ¿Qué está pasando entonces con los medios tradicionales? Empezando también a crear sus canales paralelos, sus redes sociales, sus canales de YouTube, donde hacen transmisiones en simultánea desde la radio convencional con sus invitados y también a través de los medios digitales. Pero, ¿qué está sucediendo también? No todos tienen la posibilidad que hay en las ciudades desde la conectividad. 1, tener el servicio. 2, poder pagar el servicio. Y 3, la infraestructura. No todos tienen la posibilidad de un dispositivo móvil que pueda tener esa capacidad de recepción. Entonces, desde lo rural, son muy pocas las personas que tienen los dispositivos, y por el otro lado la misma conectividad. Entonces se mantiene la señal análoga, que es la que le llega al caficultor, al que está allí recolectando la cosecha. No pone el dispositivo, el celular,
a ver, porque pues es lo mismo que decíamos, la gracia de la radio es precisamente el sonido y la posibilidad de hacer otras cosas mientras estoy escuchando. Entonces el campesino sigue con su radio tradicional, ubicándose en su frecuencia local o nacional, y escucha los contenidos a través de esos dispositivos. Y desde lo comercial pues también han bajado muchísimo los costos y han optado también por pautar a través de estos medios. Sin embargo, el mercado ha venido cambiando y ya la preferencia de los patrocinadores o de los anunciantes son los medios digitales. Entonces están en ese proceso también de transformación, de migrar a los escenarios digitales sin abandonar el sistema tradicional. Listo. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya vamos a volver acá en Abra Palabra. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizales. Y regresamos en este episodio de Abra Palabra, nuestro Bicast de la Universidad de Manizales, y pues vamos a seguir acá con John Jairo hablando un poco más sobre radio comunitaria, que ya en el primer bloque entendimos, yo creo que de buena manera, qué es y cómo funciona la radio comunitaria. Ahora yo me quiero ir un poco más hacia lo personal, hacia la persona que es John Jairo. Cuéntenos un poco cuándo empieza toda esta atracción, todas las ganas de ir a la radio comunitaria y, por ejemplo, no decidir como, venga, ¿y yo por qué no hago radio en Caracol? ¿Por qué no hago radio en RCN? ¿En qué momento decidió que la radio comunitaria era lo suyo y no, por ejemplo, irse a una cadena grande? Nace de una herencia. Mi familia, un tío, Jorge Herrera, tenía su emisora en Manzanares, recuerdo La Voz del Guarino, y a mí me gustaba ver lo que hacían, y eso fue como una atracción, y siempre me encantaron los medios, y mi tío pues vio también ese antojo, me regaló una grabadora reportera, y yo empecé a hacer grabaciones en mi casa, y hacía mis propios programas intuitivamente. De pronto un día me dijo, ¿y por qué no hace un programa en la emisora? Y yo, no, qué susto. Y empecé dando la hora en la emisora, creo que ese primer día di la hora y la di mal. Me equivoqué de los nervios, di la hora que no era. Y por ahí empecé en esta radio local, y eso me pone en ese escenario, y también veo las necesidades de primera mano. Me encanta la radio por ese encanto que hay del sonido, porque como muchos mirábamos detrás del aparato a ver quién era el que estaba hablando, como en la televisión de donde aparecerán esos personajes, y se da la posibilidad luego ya de estudiar. Empiezo aquí en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en su momento, que luego se transforma a Escuela de Comunicación Social, y por alguna razón terminé de profesor. Soy de los pocos que tengo la fortuna de hacer lo que me gusta y me pagan por hacerlo, y no tuve que presentar hoja de vida. Las mismas iniciativas como estudiante, como muchos que llegan a mi oficina también con ideas, digo, listo, hagámosle, y esto es metiéndose. ¿Por qué no empecé en la radio comercial? Tuve la posibilidad inclusive de hacer la práctica profesional en Caracol, ya estaba asignado para Caracol, pero decido irme para el pueblo nuevamente y hacer no solamente radio, sino que mi asignación en la práctica fue medio tiempo como comunicador organizacional en la alcaldía y otro medio tiempo en la emisora. Y en la emisora empiezo a aprender muchísimas cosas, y también me vinculo con el canal local y monto también canal de televisión, y empiezo a hacer prensa como corresponsal en La Patria, y hago toda la parte de gestión de relacionamiento en la alcaldía, y aprendo muchísimo también de
de la normatividad a través del Consejo Municipal. Entonces ya empiezo a entender cómo es que se manejan los recursos públicos. Entonces fue una escuela grandísima la que yo tuve allá en Manzanares, y luego paralelamente pues yo empecé a dar clases antes de graduarme justamente. Ya tenía también mi vena de docente, también por razones familiares, y pues empiezo a proponer cosas aquí en la universidad, entre ellas enseñar radio comunitaria. Y creo que ahí me voy a adelantar a una de las inquietudes que manifestaba, y es ahí donde surge la red de medios ciudadanos, porque le digo a César Montes, el Ministerio de Cultura puso los ojos también en lo que ella hacía, me formó, la radio que yo sé hacer profesionalmente me la enseñó el Ministerio de Cultura, y bueno, esto que yo estoy aprendiendo allá, ¿por qué no lo aplicamos aquí en nuestra facultad? Y me dio la posibilidad, listo, hágale, montemos el módulo, y empecé a dar radio comunitaria, a enseñar radio comunitaria desde la norma, y luego nos fuimos a la caracterización de esos medios. Vamos con los estudiantes allá a esas emisoras, qué es lo que están haciendo en Caldas, luego lo extendimos a Risaralda, luego a Quindío, y con eso empezamos a encontrar los grandes aciertos de la radio comunitaria, de su valor local, pero también la cantidad de necesidades para poder sostenerse. Y de esa necesidad surge precisamente la red de medios ciudadanos como una manera de agremiar, de llevarles conocimiento, de evaluarse, de revisar de qué manera integrada podían empezar a gestar proyectos y buscar en común la fuerza de todos para compartir contenidos y poderse mantener. Esa es la red de medios ciudadanos, un escenario en el que todos se apoyan, en el que se gestionan recursos, y hoy han permitido que se mantengan en el tiempo, incluso desde lo que mencionábamos hace un momento, de cómo empezar a migrar a esos escenarios digitales. Claro. Bueno, antes de irnos también un poquito más a fondo con la red de medios ciudadanos, yo sí quiero saber qué es lo que a John Jairo le gusta más de la radio comunitaria, qué es lo que de principio a fin ha dicho, me gusta hacer esto, me apasiona hacer esto, o sea, cuáles son esas cositas, esos detalles que de pronto muchas personas no ven, pero que uno cada vez siente más. La libertad en la producción y el servicio a la comunidad, el servicio a la gente. Yo creo que lo más apasionante es eso, poder servir. Finalmente somos comunicadores sociales, y lo social lo cumplimos allí. Listo. Bueno, también hay otra parte, que ya adentrémonos un poquito más en la red de medios ciudadanos. Yo sí quiero saber cómo, siendo usted el director de esta red, ha impulsado, ha catapultado más las radios comunitarias para que cada vez vayan creciendo. ¿Cómo ha sido esa transformación desde que llegó hasta hoy en día? Uno, pues poner al servicio de mis conocimientos lo que he adquirido, y eso ha permitido abrir posibilidades, contactos, gestión. Luego hago parte de la Mesa Nacional de Radio Comunitaria, me invitan a ser parte del Comité Consultivo del Ministerio de TIC, y hago parte también de la Red de Radio Universitaria de Colombia, y esto ha permitido que se abran esas posibilidades de alianza con todos estos entes, el poder dialogar con los entes reguladores, que en este caso es el Ministerio de TIC y la Agencia Nacional del Espectro, el poder gestionar a través de la misma Universidad de Manizales, de otras universidades, el poder llevar a las instituciones del Estado para que vean la importancia de estos medios desde lo local. Se pensaba que por ser emisora comunitaria todo debía ser gratuito, y que porque se es comunitario entonces allí tiene que circular todo, y ellos se dan cuenta que no es un canal más, sino que es muy importante para cada localidad la credibilidad que tienen, el acceso, y que a través de estos canales ellos pueden llevar sus mensajes y ofrecer su servicio. Entonces eso ha sido como lo más importante que uno puede lograr allí, que se visibilicen y que se mantengan en el tiempo, esa lucha constante por sostenerse y cómo buscar estrategias para que se puedan mantener. Claro, bueno, ya sabemos que es el director de la red de medios ciudadanos, pero pues no solo en Manizales, sino todo Caldas, todo Risaralda y pues las pocas emisoras que están en el Quindío. Si solo manejar una emisora es complejo, ahora,
¿Cómo unir tantas emisoras para trabajar por el mismo bien común? ¿Cómo hacer esas alianzas que son, no sé en este momento si nos puede dar el dato, cuántas emisoras hay en estos departamentos y cómo hacer para que funcione de la mejor manera? Porque si enfocar todo un trabajo y hacer toda la logística solo para una emisora, no me quiero imaginar cómo es de complicado ahora unir, no sé, 5, 6, 7. Todo surge a partir de la investigación que hicimos. Esa caracterización fue fundamental porque nos permitió conocer la hoja de vida de cada emisora, cómo funcionan, quiénes están allí, quiénes la escuchan, cómo la aceptan, y desde allí establecemos la estrategia. Con el tiempo, la red lleva más de 10 años, pero en ese trasegar y en las cosas de la vida, pues yo soy un poco espiritual y Dios me envió una coequipera, que es mi esposa, y ella es la actual coordinadora general de la red, que viene de un medio comunitario de Aguadas y conoce y vive y siente la radio comunitaria. Entonces ella es la que realmente coordina todo, pues el tiempo mío lo dedico más a la docencia y no tanto a la red, soy más consultor y orientador. Entonces es eso, el trabajo en equipo. El trabajo no lo hago yo, lo hacen los mismos miembros de la red, los directores de las emisoras, y Luz Adriana es quien coordina, quien está en contacto, quien llama y quien lidera además una agencia de publicidad que es la que gestiona la pauta, pero a la vez también a través de uno de los medios locales que representa a todas las demás, se gestionan los proyectos y se hace todo el relacionamiento. Entonces es más un trabajo de tipo empresarial, porque el hecho de ser comunitario, sin ánimo de lucro, no quiere decir que todo deba ser improvisado. No, hay que trabajar como cualquier empresa. La única diferencia es que las ganancias, la rentabilidad económica debe invertirse en la misma organización, y en este caso pues se invierte en eso, en la gestión de proyectos, en mantenerse actualizados, en buscar esas alianzas con profesores que nos han ayudado de aquí mismo de la Universidad de Manizales, que me acompañan cuando vamos y hacemos actividades cada año de integración y digamos de asamblea, porque pues esto es un asunto de voluntades también. Cuando me preguntas cuántos son, pues son más de 20 emisoras, son más de 10 canales de televisión, son algunos medios digitales que empiezan también a vincularse, 3 medios ya consolidados. Primera condición, que sean legalmente constituidos, eso es muy importante. Los que no tienen una vida legal, los orientamos para que lleguen a esa vida legal, pero de base son organizaciones primero, no son personas, porque las personas salen, las instituciones quedan, y lo que hemos hecho es eso, trabajar estratégicamente, trabajar en equipo, planear y afrontar todas las situaciones que se vienen en el día a día. Listo, bueno, ahora me queda una última pregunta, ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, que yo sí quiero saber de lo personal. ¿Qué reto se viene para John Jairo y la radio comunitaria? ¿Qué nuevos retos hay? ¿Cuál es la nueva idea que John Jairo quiere impulsar en la radio comunitaria para seguir creciendo? La sostenibilidad, indudablemente. Cómo mantener al aire en el tiempo todos estos canales y que efectivamente cumplan con su función, la función social, la función de desarrollo para cada localidad, que todos en conjunto son más. Mi reto es ese, poderlos orientar para que se logre, se mantenga esa sostenibilidad en el tiempo y que se mantenga esa identidad que tienen los medios, que no se quieran parecer a los medios comerciales, que mantengan esa línea de la radio local, del servicio, el espíritu de servicio a la gente. Eso es lo más importante y quedaré muy satisfecho que se mantenga esto. Y de pronto por ahí ya brilla alguna idea de cómo va a seguir la sostenibilidad. O sea, si va a haber algo nuevo para la sostenibilidad y no que sea lo de siempre, como ya lo hablamos al principio, sino una nueva idea de sostenibilidad. Antes teníamos que pelear por los canales. Tener una licencia para una emisora era muy complicado y todavía lo sigue siendo, y los costos. Pero la apertura de lo digital ha permitido que ya el tema no sea los canales, sino los contenidos.
Entonces, ¿el reto cuál es? Cómo mantener buenos contenidos que sean apropiados para cada localidad y que puedan estar disponibles para la gente. El reto es ese, tener un canal digital que permita a los usuarios acceder a todos esos contenidos que hay allí y que se producen desde lo local. Listo, no, John Jairo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por darnos un poco de su tiempo, por explicarnos qué es la radio comunitaria y cómo ha avanzado en el tiempo esta radio y cómo se ha sostenido. Y esto ha sido todo por hoy en este episodio del Bicast Ahora Palabra y nos vemos en un próximo episodio.